Nada, daros la bienvenida un día más a las jornadas de sensibilización de la oficina de Acelera Pyme Smart Tech Cluster. Hoy tenemos con nosotros a Andrés de la Dehesa. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Hoy toca tema muy amplio, porque realmente igual de amplio que es, lo es de importante, que es el tema de los datos, ¿no? Así que, bueno, Andrés, como siempre, pues primero haré yo una pequeña presentación de lo que es la oficina Acelera Pyme, lo que hacemos desde el programa y demás, y ya posteriormente daré paso a Andrés para que siga con su ponencia. Indicaros que, como siempre, pues os invitamos a interactuar. Tenéis el chat abierto para preguntas que queráis hacer in situ. En algún momento, si creéis la necesidad de parar la presentación para hacer alguna pregunta que puede ser interesante plantear, por favor, podéis utilizar el chat o podéis levantar la mano también y os puedo abrir el micro por si no queréis escribirlo directamente en el chat. Y nada, esta será un poquito la estructura de la jornada, así que siempre intentamos que sea lo más interactiva posible, porque al final es más provechosa para todos. Así que bueno, vamos a ir empezando. Bueno, ¿qué son las oficinas Acelera Pyme? Las oficinas Acelera Pyme son espacios que se han destinado dentro del programa Acelera Pyme. Ahora se escucha ya mucho el tema del kit digital. El kit digital está dentro del programa Acelera Pyme. Y estos espacios lo que se busca es que la pyme tenga un sitio donde acercarse y recibir el asesoramiento que necesite para o iniciar la transformación digital o seguir con ella. Entonces, para ello pues, se han creado estas oficinas Acelera Pyme. Y todo este programa está pues, financiado con los fondos europeos y la gestión de Red.es. Como os he dicho, básicamente todo lo que hacemos desde la oficina pues busca ese impulso o ese fomento de la transformación digital tan necesaria que la pyme española debe afrontar. Entonces, estos espacios, estas oficinas están destinadas, están alojadas dentro de organismos sin ánimo de lucro. Nosotros estamos dentro de Smart Tech Cluster, que es pues, una agrupación de empresas y entidades de toda la cadena de valor de todo lo que tiene relación con la transformación digital. Es decir, representamos a empresas que responden a toda necesidad que pueda tener cualquier empresa en relación a la transformación digital. Esto nos da mucha facilidad a nosotros para poder conectar pues, pymes que tengan necesidades de transformación digital, del tipo que sea, con proveedores o especialistas o asesores de soluciones digitales que puedan pues, ayudar en este proceso de transformación digital. Entonces, ¿qué hacemos desde las oficinas? Por un lado tenemos una batería de servicios que lo que buscan es este asesoramiento y acompañamiento. No entramos en servicios consultivos, no hacemos consultoría, básicamente son servicios de tracción hacia la transformación digital. Hacemos diagnósticos de madurez digital, esto lo conectamos muy bien con posibles ayudas que puedan haber disponibles para afrontar por los retos que hayamos identificado en estos diagnósticos. El kit digital ahora, por supuesto, pues es la ayuda que se encaja muy bien aquí. Entonces, aquí en estos diagnósticos miramos también qué categorías del kit digital pueden ser más interesantes priorizar según la situación que tengáis, consultas que podáis tener, tema de proveedores, ¿no? Si necesitáis, como os decía antes, algún tipo de proveedor o asesor en relación a soluciones digitales para vuestra situación, también os ayudamos a conectar con ellos. Y tema de tramitación de ayudas. Aquí entro un poco en el kit, pero que sepáis que más allá del kit, el kit sí que os lo podemos tramitar directamente, pero si no os asesoramos en las que haya disponible que puedan cubrir pues vuestras necesidades, ¿no? Entonces, en cuanto al kit, hoy aquí pues Andrés es agente digitalizador, por lo que al final lo que hablemos hoy aquí de alguna manera puede estar subvencionado. Hoy hablamos de datos, pero al final hablamos de herramientas que permiten gestionar o captar estos datos, ¿no? Y estas herramientas pues es básicamente una de los productos que subvenciona el kit, ¿no? Entonces nosotros como oficina Acelera Pyme pues ofrecemos estos servicios completamente gratuitos de tramitación del kit digital, esta construcción del kit, ¿no? Es decir, con los diagnósticos de madurez digital intentamos ver qué categorías son más interesantes priorizar o dónde priorizar ese bono que os concede el Ministerio para que podáis avanzar
o que sea lo más útil posible, ¿no? Y finalmente, pues, si necesitáis agentes digitalizadores, como sabéis, pues los proveedores que ejecutan estos kits deben estar registrados en el programa y es lo que ellos les llaman agentes digitalizadores. También representamos a un conjunto de socios que representan a todas las categorías. Así que aquí también os podemos ayudar si os falta algún proveedor en alguna de las categorías que queráis plantear. Y luego tendríamos donde estamos hoy, ¿no? Esta vertical de sensibilización, de concienciación en relación a la transformación digital, en la que, bueno, ofrecemos pues, dos webinars, dos jornadas de sensibilización en formato webinar a la semana, donde intentamos tocar todos los temas que representarían el grueso de la transformación digital, que es una palabra muy amplia. Entonces, pues bueno, procuramos lanzar jornadas de este tipo en estas categorías que veis aquí, ¿no? El tema de tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Todas estas jornadas las grabamos, las podéis recuperar en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Y lo que procuramos aquí, nuestro objetivo principal es que podamos ofreceros un contenido útil para la pyme y que os pueda abrir la visión, que os pueda abrir la curiosidad y la necesidad de afrontar todo este camino hacia la transformación digital. Así que, bueno, mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital y responsable de la oficina de la PYME de Smartech Cluster. Y nada, quedo a disposición para ampliar la información que necesitéis cuando queráis. Así que nada, Andrés, yo por mi parte ya te cedo la palabra. A ver, que dejaré de compartir. Vale, entiendo que veis la pantalla completa, Pau. Sí, se ve bien. Muy bien, pues en primer lugar agradecer al clúster de Smartech y a Secartis y también a Red.es la oportunidad que me brindáis. Yo lo que voy a explicar más es mi propia experiencia personal de 30 años de trabajo en el sector deportivo vinculado al mundo de los datos y lo voy a explicar de forma bastante didáctica, o sea, ejemplarizando, ¿no? con nuestras propias experiencias. Hago este captador de atención inicial porque me parece que realmente el desembarco de Amazon en nuestro mundo, aunque ya lleva desde el año 94 entre nosotros, pero ha sido una de las compañías que más ha modificado sustancialmente la sensibilización respecto a la gestión de la información y al trabajar los datos. Y le da mucho sentido a esa frase que titula mi intervención, que es los datos, el petróleo del siglo XXI. Normalmente, llegado a este punto, pregunto a la audiencia, en digital es bastante complicado, si la gente conoce este acrónimo, en el mundo digital, en el mundo tecnológico, lo tenemos ya muy interiorizado, y esto no es otra cosa que la descripción de estos 4 grandes monstruos, que son probablemente en el mundo occidental, también deberíamos hablar del mundo oriental, pero en el mundo occidental son las compañías que más datos están gestionando. Entre ellas las 2 primeras porque tienen los servicios más importantes de servidores y de nube del mundo, ¿no? Lo hemos ampliado últimamente y le hemos puesto esa A delante, en catalán tiene mucho significado, agafa, porque también está jugando un papel muy determinante en el mundo del data el grupo Alibaba con AliExpress, Tmall, con todo su e-commerce, del cual tenemos poca información, porque China es bastante opaca, pero que cada vez está más presente entre nosotros y que está teniendo unos niveles de crecimiento a nivel europeo bastante importantes. A veces incluso ponemos una M al final, a GAFAM, que sería Microsoft, con todos sus servicios también de nube, con Azure y con todos sus servicios de gestión de data con Power BI, que es quien verdaderamente ha socializado el trabajo de minería de datos a un precio muy, muy razonable. ¿Qué es el Business Intelligence? O sea, la comparación entre Business Intelligence, que llevamos muchos años hablando, versus Data Science, es algo tan sencillo y que no tenemos a día de hoy muy interiorizado. El BI nos fijamos en datos pasados para analizar, bueno, pues lo que ha ocurrido. Es retrospectivo, es reactivo
y tienes bastante dificultad para poder responder el por qué. A mí me gusta, por mi experiencia profesional, me gusta diferenciar mucho entre la cultura anglosajona y la cultura europea. ¿Vale? Las multinacionales anglosajonas, ya sean de UK o sean americanas, tienen una sensibilidad respecto a los datos muy superior a nuestra mentalidad en Europa. Y son compañías en muchos sectores, no única y exclusivamente en deporte, que le dan y le otorgan un valor muy central a los datos. El data science es algo mucho más evolucionado. Ahora ya empezamos a tener, Barcelona es una de las capitales de Europa en ese sentido y cada vez tenemos más profesionales y con más talento. De hecho, pues Amazon, por ejemplo, tiene en 22@ todo una oficina completa de inteligencia artificial, ¿no? Pues el data science lo que permite es establecer modelos predictivos, modelos proactivos e incluso modelos prescriptivos, ¿no? Esta sería, por entrar en el plano más teórico, esta sería ese trabajo, ese hilo conductor desde el business intelligence, que es lo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras compañías, ¿no? El famoso cuadro de mandos integral o los famosos indicadores, en anglosajón los KPIs, y la mayoría de las compañías están muy centradas en los 3 puntos, el reporting, el análisis y el dashboard. ¿Vale? Siendo el rey del dashboard a día de hoy el Excel. Por eso Microsoft con Power BI está aportándonos cierta plasticidad a la parte analítica. Pero donde empieza de verdad ese petróleo, esa energía para poder trabajar con la información es en todo lo que viene después. Y para eso pues necesita repositorios con bastante información y tener una cultura interior en las organizaciones, en las empresas, para poderla desarrollar. Y empiezas ahí pues a trabajar analítica descriptiva, predictiva, a poder hacer simulaciones, y realmente es un recorrido que no todo el mundo está pasando de esa parte dashboard a una parte mucho más útil que se da con la analítica de los datos. Esto es un mare magnum de siglas, alguna ha citado Pau antes, y ese es un ecosistema. Nosotros ahora estamos desembarcando en un mundo de emprendimiento, nos estamos metiendo en el sector del ciclismo, hemos presentado una EI a través del clúster de la industria del deporte, y todos esos palabrejos empiezan a ser muy determinantes de lo que puede ser un ecosistema para trabajar con datos. No voy a entrar en el detalle, no tengo tiempo, pero hay palabras como PIM y DAM que empiezan a ser muy relevantes. El PIM es el Product Information Management, en castellano correcto, el catálogo. ¿Vale? Y todas las empresas tenemos un catálogo que de alguna forma lo tenemos que vincular, si queremos data, con códigos de barras, o incluso, como podéis ver en el centro, con chips de radiofrecuencia. Tenemos también algo que se llama DAM, que es el Digital Asset Management. En este mundo en el que el e-commerce y que todas las experiencias de canalidad cero o de omnicanalidad empiezan a crecer, el Digital Asset Management empieza a ser muy relevante. En deporte, por supuesto, y ahí el ejemplo es desde Amazon, con toda su oferta que puede tener deporte, que es mucha, hasta nuestros especialistas, como puede ser Tradein o Deport Village, invierten muchísimo dinero en generar contenidos digitales para que el consumidor tenga información lo más, en más profundidad sobre cualquiera de los productos. Puesto este marco de actuación, voy a desarrollar mi hilo conductor, y lo que hemos vivido en deporte es, como somos un sector tremendamente marquista, la marca es el centro en muchas de las decisiones de compra, el liderazgo de la relación está basada cada vez más en esta descripción, que son servicios proactivos, personalizados, basados en datos en tiempo real. ¿Vale? Yo lo voy a desarrollar con varios ejemplos que han transcurrido en los últimos 10 años, escasamente 11 años, y vais a comprender muy bien cómo determinadas compañías han puesto el foco en los datos para poder mantener una relación más directa con el consumidor y quién no lo ha puesto. ¿Vale? Lo voy a ejemplizar con el mundo de las aplicaciones. Probablemente es una lástima el tema de esto es muy sencillo, lo de la videoconferencia, pero no te permite empatizar con la audiencia, con lo cual no veo reacciones de vuestras miradas, ¿vale? Pero este mundo de aplicaciones que probablemente muchos de vosotros pues utilicéis,
ha acelerado muchísimo todo el vínculo de los datos entre las marcas y los consumidores, ¿vale? El primero, el pionero, y esto fue alrededor de 2006, pensar que en ese momento no había lo que ahora conocemos como un smartphone, no había teléfonos inteligentes, todo el mundo de las aplicaciones, las apps, no existían, y ya en ese momento Nike estableció su relación estratégica con una marca muy importante que se llama Apple y creó en 2006 el primer sensor que estaba vinculado con un iPod, con un elemento de reproducción de música, ¿vale? Anecdóticamente, ahí veis que en el dispositivo está encima el swoosh, el logo de Nike. Eso fue una pelea, lo entrecomillo, pelea, una negociación que duró 9 meses. Entre dos machos alfa del mundo del branding, el poner en el sensor el logo encima del otro, fue una discusión entre Steve Jobs y Mark Parker a máximo nivel para que el swoosh estuviera encima de la manzanita. La gente de Nike en este sentido ha sido muy, muy brillante y pensar, y vuelvo al foco, desde el 2006 tienen claramente definida toda su estrategia de vínculo a través de aplicaciones con su futuro cliente. Aquí veis uno de los ejemplos de éxito. Desarrollaron conjuntamente con Apple un vínculo Nike Smartwatch con una sensorización que desarrollaron conjuntamente. Podéis ver el logo en el centro de la correa, que es lo que desarrollaron conjuntamente. Y en ese momento ya empezó Tim Cook, que es el CEO de Apple, es un board member de Nike desde entonces. O sea que la colaboración entre las dos marcas es bastante importante y tiene mucho que ver con el hilo conductor de mi presentación. Sorprendentemente, aquí podéis ver que os podíais logar tanto con vuestro correo electrónico como con Facebook. Digo sorprendentemente porque ahora veis qué ocurría con otras marcas y cómo te permitían registrarte, ¿vale? Los señores de Adidas tuvieron que comprar, y esto ya es muy posterior, pasamos de 2006, Nike desarrolló su propia aplicación para smartphones desde el principio, que era una aplicación para running, ¿vale? Adidas intentó hacerlo, pero al final no le funcionó y en 2015, en agosto del 2015, tuvo que invertir 220 millones de euros para comprar una compañía austríaca que se llama Runtastic y tener acceso a toda esa información. Aquí resaltar que os podéis logar, ¿vale? En la aplicación de Runtastic os podéis logar con Facebook y con Google, ¿vale? Y lo resalto para luego haceros un comentario en concreto sobre la sensibilidad y la importancia de los datos, ¿vale? Under Armour, otro de los monstruos del deporte, también salió de compras y compró Endomondo, que era una aplicación de running bastante importante, y MyFitnessPal en el mundo del fitness. Y también el usuario se podía logar tanto con Facebook como con Google. Garmin compra Strava, también en esa época, aproximadamente 2015, a mediados de 2015, y lo mismo, te puedes logar utilizando Facebook o Google. Y lo que quiero destacar aquí, os habéis fijado, Nike solo te dejaba logarte con Facebook, ahora ni eso, porque el hecho de que te logues con Facebook o Google significa que estás compartiendo data con estos dos monstruos. Como Nike tenía un acuerdo, y lo sigue teniendo, muy estrecho con Apple, y Apple es el dueño del sistema operativo iOS, de ninguna manera un cliente de Nike se podía logar con los datos de Android, que es la aplicación de smartphone de Google. O sea, daros cuenta cómo en el entorno de los datos, mi tesoro, y cómo trabajo con la relación con mi cliente, desde el principio no doy esa facilidad que podría ser, no, lógate con Google, lógate con Facebook, lógate ahora muchos con Microsoft, o incluso muchos de nosotros nos logamos incluso con LinkedIn ahora, que pertenece además, la compró Microsoft por una fortuna hace relativamente pocos años. Donde quiero llegar a parar es que en pre-COVID, fijaros en la fecha de publicación, 14 de noviembre del 2019, Nike anuncia a nivel mundial que deja de vender en Amazon.
¿vale? Hay una salvedad, porque hay una compañía que pertenece a Amazon en Estados Unidos que se llama Zappos, con la que sí trabajan, pero Nike toma la decisión de: es tan importante los datos, es tan importante el conocimiento de mi consumidor, que no quiero que Amazon tenga ese conocimiento, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, empiezan a desarrollar una estrategia, y lo que hace la compañía es fichar a una persona muy brillante, ¿vale? Que es el que tenéis en vuestra imagen a la derecha. El de la izquierda es Mark Parker, que ha sido CEO y presidente de Nike durante bastantes años y lleva en la compañía casi desde el principio, porque era diseñador de calzado. Y fichan a John Donaghue, que John Donaghue viene de trabajar para Elon Musk, en PayPal, fue el CEO de PayPal, fue el CEO durante bastantes años de eBay, después pasó a otra compañía de servicios digitales que se llama ServiceNow, y ¿qué hacen? Apostar por una persona que tiene todo el conocimiento digital, y en el fondo es lo que nos ocupa, porque estamos en el foro del clúster Smart Tech, y de todo el mundo digital, pero apuestan por alguien que no sabe de deporte, ni de zapatillas, ni de actividades, pero de lo que sí sabe fundamentalmente es de data y del mundo digital, con un currículum espectacular. Y eso coge una derivada que ahora la estamos viviendo, muy importante, que es un acrónimo, nosotros lo llamamos DTC, D2C, Direct to Consumer, que está cambiando la forma de trabajar en el sector deportivo. ¿Vale? Aquí me gustaría concretar. Yo empecé a trabajar, Sport+, nuestra compañía, empezó a trabajar con Nike en 2008, o sea, justo con la crisis financiera, y empezó a trabajar con Nike para conectar el sell-out de un número muy importante de tiendas en España. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos que interconectar las ventas que se producían en las tiendas para que determinadas assortment planners, personas en Nike, visualizaran el comportamiento de los datos, ¿vale? Todo eso, y 11 años después, ha servido para que Nike vaya tomando decisiones de con quién quiere trabajar y con quién no. Y el hecho de compartir o no compartir determinada información con ellos ha sido muy determinante en las decisiones que ha tomado Nike, ¿vale? Aquí os presento un informe que ha hecho McKinsey para nuestra Federación Mundial de la Industria Deportiva, ¿vale? Y donde recomiendan que las marcas que quieran prosperar dentro de nuestro sector, ¿vale?, como mínimo tienen que tener un 20% de su cifra de negocio vendiéndola directamente al consumidor, ¿vale? Y eso no es menor, y el deporte va bastante por delante de otros sectores, porque además de ser un sector marquista, tenemos un triunvirato de marcas que lideran muchísimo el porcentaje de los productos que venden las tiendas. Cuando ha empezado a pasar el rodillo de forma bastante importante, y digo a pasar el rodillo porque ahora veréis algunos ejemplos muy concretos de cómo cambia la estrategia de Nike y se convierte en un vendedor muy verticalizado. Ahora os pondré algunos ejemplos. Cuando digo verticalizado es que ponen muy el foco en las actividades deportivas que trabajan para la construcción de lo que más vale para ellos, que es su marca, ¿no? Y entonces tienen un tratamiento totalmente distinto en función de esas actividades deportivas. No han improvisado ni un ápice. O sea, cuando ahora está muy de moda, y el otro día estuve haciendo una intervención en otro clúster de belleza, el beauty, y ejemplaricé, es decir, Nike ya tomó la decisión de vender directo al consumidor antes de 2010. Pensar que la venta directa a los consumidores es cualquier e-commerce que tenga la marca y que esté vendiendo alguna tipología de producto directamente al consumidor. Venta directa al consumidor también son, como debéis conocer muchos de vosotros y vosotras, los outlets. Tenemos los factory outlets. Al final es una venta directa al consumidor donde la marca pues utiliza la roca, las rozas. Hay diferentes ejemplos, ¿vale? Pero mirar la evolución. O sea, realmente
no es un hecho atribuible al COVID, a la pandemia. En este caso, aquí hay una estrategia de años que se han tomado una serie de decisiones y mirar la evolución hasta el punto que lo más importante para Nike es esa cifra que está publicada ahí arriba, que es el beneficio neto de la multinacional, se dispara un 126%. O sea, el hecho de poder vender directamente al consumidor, toda esa contribución marginal adicional que no se reparte con el retail, con las tiendas, hacen que los ingresos de la multinacional se disparen para que pueda seguir invirtiendo. Y no solo ese motivo, o sea, hay un dato también muy importante. Este es el dato que he encontrado actualizado para 2021, ¿vale? Y ya están en un 42,2% de venta directa al consumidor final. Y mirar, por ejemplo, las decisiones, seguro que muchos de vosotros conocéis Foot Locker. Foot Locker es uno de los grandes partners de comercio de las marcas de deporte, y mirar, aprender a vivir sin el rey. Los retailers reducen hasta 10 puntos su dependencia de Nike. Mirar aquí el hecho de que Foot Locker ha pasado, tenía un 75% de su cifra de negocio con Nike, y su objetivo es reducirlo, bajarlo hasta una cuota del 55%. Este tipo de decisiones son y van a ocurrir en otros sectores. Estamos viendo claramente, el otro día lo hablábamos en el sector de la belleza, donde también hay 4 o 5 grandes grupos mundiales. Uno de ellos es catalán, es Puig, y es el propietario de marcas muy relevantes. Toda esa tendencia a poder vender directamente al consumidor para conocerlo mucho mejor y proveerlo de otro tipo de servicios y de otro tipo de valor, el hecho de que Amazon y AliExpress o Alibaba o los determinados players, pure players online, estén desembarcando de esa forma, las marcas lo ven. De momento pueden ser potenciales clientes, pero luego, de cara al futuro, ellos quieren liderar esa relación, ¿no? Y Nike eso lo tildó, lo denominó los socios detallistas, y lo que quieren es esa experiencia de consumidor consistente, con un impacto minorista más grande. Os voy a poner un par de ejemplos próximos de la ciudad de Barcelona, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, y que realmente la multinacional apuesta por ellos y son comercios y están desarrollando una actividad muy, muy interesante y muy personalizada. Uno de ellos es 24 Segons, es una tienda que empezó en Mataró, pequeñita, de forma humilde, un jugador de básquet con su hijo y su nuera, y en el sector del básquet pues es un referente importantísimo para Nike en el sur de Europa. Esta es la tienda que tienen en Barcelona, espectacular, o sea, con una inversión importante en la que pasan muchas cosas cada semana y trabajan conjuntamente. Mirar el centro ahí, el logo de Nike con el logo de la NBA. Incluso tienen acuerdos muy importantes de producto. Pensar que no os puedo decir exactamente qué representa porque no puedo compartirlo, pero 24 Segons en básquet es uno de los líderes europeos para Nike, y no son muchos. O sea, la multinacional lo que ha hecho es centrar, en base a la información, los datos y la apuesta por un sector concreto, centrar mucho sus esfuerzos para que la gente que entiende la actividad deportiva desarrolle un trabajo de partenariado con ellos, muy importante. El otro es un ejemplo de fútbol, también tenemos una tienda muy grande en Barcelona. Hoy he leído que inauguran en Madrid esta semana la tienda de fútbol más grande de toda Europa, Football Emotion. Y os puedo asegurar que sus acuerdos con determinadas multinacionales son muy, muy importantes y los datos tienen muchísimo que ver. Y el trabajar conjuntamente de forma colaborativa con esa información. Aquí tenéis, este es el fundador, era un portero de primera división, ¿vale? Y Football Emotion crece el 40% y apuesta por liderar, cosa que está haciendo el sector del fútbol en el sur de Europa. ¿Vale? Entonces, hay una gran máxima ahora que es el trabajar con quien quiere liderar la relación, y hay que prepararse para competir en la inteligencia de negocio.
No os estoy diciendo, y además no lo hacen, o sea, ninguna de estas tiendas dan los datos del consumidor final a Nike, pero sí le han demostrado que compartiendo el sellout, compartiendo información de determinadas partes críticas del negocio, Nike puede invertir a nivel de marketing, a nivel de relación, a nivel de producto, a nivel de acceso a surtidos, puede trabajar de una forma liderando, coliderando esa relación. Todo esto ha tenido un impacto brutal. El otro día sí estaba viendo las caras, no me acuerdo cuántas personas había, pero era un auditorio bastante repleto. El hecho de que se hayan tomado todas esas decisiones significa también lo que estáis viendo publicado. O sea, Nike cierra un acuerdo para despedir al 40% de su plantilla. Toda la parte del equipo, entre ellos las personas que trabajaban con mi empresa, que eran las que llevaban la relación con lo que se llaman los key accounts o la relación con las tiendas. Claro, toda esa gente ya no es necesaria. Se están centrando en una estrategia mucho más directa al consumidor, con lo cual reducen muchísimo sus clientes de retail y una parte muy importante del equipo ya no tiene trabajo. Con lo cual no es fácil y recordar ese dato sobre el incremento de margen. Si estamos reduciendo también costes porque estamos trabajando en una estrategia totalmente diferente, ganamos mucho más dinero, ¿no? Bueno, aquí os voy a explicar parte de lo que nosotros hacemos, porque, claro, el hecho de poder sacar del anonimato al consumidor en el punto de venta y trabajar en modelos colaborativos entre retail y marcas va a ser cada vez más frecuente. No es fácil, dependiendo de los sectores de actividad, pero pensamos que evidentemente el comercio offline tiene un larguísimo recorrido, pero lo que tienen que hacer, y Pau antes, dentro de los cometidos de la propia oficina Acelera Pyme, es ese cambio un poco de cultura y ese cambio de para poder competir y seguir siendo competitivos hay que compartir. Y parte de lo que hay que compartir es ese petróleo, esa energía del siglo XXI que son los datos. ¿Vale? Voy a aprovechar los mismos ejemplos que puse el otro día, ¿vale? Y esto es uno de los operadores pure players en el sector de la belleza más importante. Fijaros que aquí todos, si queremos comprar, nos registramos, ¿vale? Aquí sí damos los datos, pero aquí también, este es otro de los líderes pure players en el sector de las bellezas, aquí también, ¿vale? Y sin embargo vemos una sonrisa en el mundo físico, y aquí no. Aquí no somos capaces de dar nuestro nombre, nuestro móvil y nuestro mail. Y tenemos que empezar a plantearnos si realmente con toda esa tendencia importante al kilómetro cero, a la sostenibilidad, a que no queremos ciudades desérticas, y menos en el sur de Europa, porque nuestra climatología nos permite estar en la calle. Si queremos empezar a trabajar de otra forma, tenemos que empoderar al comercio tradicional de toda la vida. Yo me acuerdo de un ejemplo que escuché en pleno COVID, cuando todos empezamos a conectarnos a través de Zoom, a través de las plataformas de videoconferencia, y asistí a una conferencia donde ejemplarizaban con un carnicero de la ciudad de Barcelona, que el hombre se había puesto las pilas y había creado un grupo de WhatsApp para que le pudieran pasar los pedidos los clientes. Él se los preparaba y bajaban rápidamente a recoger la carne, ¿no? Eso es una transformación digital. Algo tan sencillo como pedirle a tus clientes, intentar y utilizar a tus clientes para que le diera el móvil de otros clientes y crear un ecosistema donde él pudiera preparar pedidos que se recogieran con una entrega rápida, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que... Y eso va de datos. Es algo tan sencillo decir, a veces no tenemos que empezar a hablar con inteligencia artificial o algoritmos. Además, para nutrir la inteligencia artificial necesitamos bases de datos, información recurrente de un cierto volumen, porque si no, sirve para poco. Lo curioso es el por qué aquí no, ¿vale? Yo lo que me planteo además, y como europeísta, porque al final somos europeos y yo me lo he creído, y como europeísta me molesta sobremanera el hecho de que hace unos años, y los que tengáis una cierta edad me vais a entender,
teníamos el liderazgo claro en lo que se llamaban los móviles, teníamos al mayor fabricante de móviles del mundo, que era Nokia, y teníamos al mayor fabricante de antenas, que era Ericsson, lo teníamos prácticamente todo. Y en 4 curvas perdimos la batalla porque no fuimos capaces de leer lo que era el software y lo que iban a ser, lo que ahora es iOS y Android fundamentalmente, ¿vale? Y con Symbian, que era el sistema operativo que tenía Nokia en ese momento, no fuimos capaces de poder mantener ese liderazgo. ¿Dónde quiero llegar a parar? Pues que como sociedad, y antes he hecho un comentario comparativo entre la sensibilidad respecto a los datos que tienen más las culturas sajonas, anglosajonas y nosotros, como sociedad, como consumidores, necesitamos una forma diferente de relacionarnos con la información. Y en Europa llevamos años planteándonos ese modelo. Bien sabéis, algunos de vosotros, lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos o la GDPR, que encima en España es una de las más restrictivas de Europa. Y es un tema de que nos planteemos el modelo de relación con la información. Y es que al final detrás de las empresas estamos empresarios, estamos personas. Y todo eso va a hacer que podamos avanzar o no con mayor o menor velocidad, ¿no? Y aquí esta reflexión es importante porque la información es la que consumimos, la que compartimos, la que creamos y la que estamos todos nosotros regalando todos los días a través de nuestra cotidianidad de uso de múltiples herramientas que facilitan bastante información. ¿Por qué digo esto? Porque responde un poco en la aquí sí y aquí no. Somos capaces de facilitar nuestro mail, nuestro móvil, nuestra tarjeta de crédito en una aplicación que no sabemos quién está detrás y somos incapaces de en una tienda, pensar cada uno en la tienda que vayáis física, que seguro que sí, y que no sea una farmacia, que sea tenemos que acabar yendo todos. ¿Cómo podemos de alguna forma contribuir a que se relacionen con nosotros de otra manera? De la misma forma que lo hace nuestro propio clúster recurrentemente con sus newsletters, con sus emails. Pues bueno, esa es una sensibilidad que va a modificarse sustancialmente y que puede hacer que cambien determinadas reglas de relación. Compartir para competir. Bueno, como sector, como marcas, como detallistas, necesitamos con urgencia decidir y construir una nueva forma de relacionarnos para seguir siendo competitivos. Y evidentemente para mí, abiertamente, y es una opinión muy personal, pero al final yo creo que es necesario hacer ese ejercicio de reflexión. Lo que estoy hablando cada vez más es de el dato capturado es tóxico y el dato merecido no lo es. Yo os planteo ese ejercicio de reflexión de por qué no se lo voy a dar a la tienda próxima, si tampoco probablemente lo que va a hacer es enviarme de vez en cuando pues una oferta, un descuento o generar un tráfico cualificado para que podamos probar o degustar un producto concreto. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Mi hija pequeña, que tiene 26 años, es emprendedora, monta una startup en el sector del vino. El sector del vino es un sector eminentemente tradicional, muy tradicional, en el que el vino de calidad se vende en tiendas especializadas, que es una cifra muy pequeñita del total del negocio. Donde verdaderamente está el negocio es en Horeca, es en restauración. ¿Vale? Pues se está encontrando lo que se llaman stoppers, o sea, barreras, porque es muy difícil que la gente quiera sacar del anonimato al cliente, al consumidor, no me atabalis, no me marees, no, cuando ese dato, a los que somos amantes del vino, el hecho de pues, que podamos catar algo, que podamos, o sea, toda esa relación puede ser tremendamente positiva, ¿no? Pues en pleno siglo XXI, quien probablemente acabe llevándose el gato al agua y ya se ha metido y se ha metido con fuerza, es Amazon. ¿Vale? Porque al final hay una frase en el sector del vino, es el vino viaja mal. O sea, evidentemente para que te salga razonable la repercusión de un porte, tienes que comprar un cierto volumen, ¿no? Y el que hace el mejor dumping de portes del mundo ya sabemos que se llama Amazon, ¿sí? Es esa sonrisa del Joker inicial, ¿no?
Entonces, bueno, van a cambiar las cosas y cambiarán muy rápido. Al final existe esa jerga de los tecnólogos que es infomedias o te infomedian. Y si no somos capaces de elevar esa sensibilidad para compartir información y trabajar de forma colaborativa, ¿vale? Va a ser harto complejo este tema. Hay ventajas, el vino hay que probarlo, un perfume hay que ponérselo y olerlo. Eso decían los míos, los del sector deportivo. Hombre, es que una zapatilla de running, una bota de fútbol, hay que probársela. Y digo decían, porque esa barrera ha sido pulverizada por determinadas estrategias que se han implementado. Algo tan sencillo como te envío la talla superior e inferior, validas talla y me devuelves el resto porque tengo ya al transportista en la puerta de tu casa, ¿no? O sea, esto va muy rápido y se está invirtiendo muchísimo dinero, incluso a pérdida. Todos sabemos que los señores de Amazon, donde ganan dinero de verdad, es con AWS, que es Amazon Web Services, sus servicios de nube. Y todo lo demás es inversión, inversión, inversión y datos. Este sería el dato merecido, el dato que podemos obtener en una tienda, en una relación mucho más sana y que verdaderamente nos puede permitir trabajar de una forma mucho más personalizada. Y ojo, ahí empezar a abrir un poco la mente respecto a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los objetivos de kilómetro cero, a los objetivos de capilaridad, a los objetivos de vivir en un ágora, sobre todo en las ciudades, donde la proximidad puede ser algo tremendamente relevante si establecemos un buen vínculo entre marcas y comercio, porque son realmente los que hoy todavía, y digo todavía, porque podríamos hablar también del sector bancario y cuántas sucursales se han cerrado por diferentes motivos, ¿no? Voy a explicar un ejemplo. Nosotros trabajamos en una de las divisiones de la compañía, trabajamos en el sector farma, y no me voy a extender demasiado para poderos dejar los 5 minutos finales para intervenciones si las hay, ¿vale? Y realmente, bueno, lo que estamos trabajando es para laboratorios, para agencias de comunicación y sacando del anonimato a los clientes en las farmacias, con su consentimiento, evidentemente, ¿no? Y aquí es algo muy sencillo, instalamos un pequeño software que no se tiene que integrar, donde nos permite hacer una secuencia lógica que es la siguiente. Siempre que haya un código de barras que esté dentro del proyecto que nos hayan contratado, nosotros escuchamos esos códigos de barras y cuando se hace una venta arrancamos un pop-up que nos permite, si quiere, sacar del anonimato al consumidor o consumidora que está adquiriendo ese producto en la farmacia, grabamos quién hace esa venta, incentivamos al auxiliar que está haciendo esa venta y enviamos esa venta en tiempo real a la nube para que el departamento de marketing y el departamento comercial sepan que en esa farmacia se ha vendido ese producto con todo lo que significa eso a nivel logístico y de aprovisionamiento. También es cierto que el sector farmacéutico es muy distinto y se puede reponer un producto en 4 horas. Pasa en muy pocos sectores de actividad y es un sector que a nivel logístico está muy bien estructurado. Pero ese es un camino y los farmacéuticos cada vez más se dan cuenta que la relación con determinados laboratorios, ¿vale?, les permite que su marketing sirva para que le generen un drive to store, un tráfico cualificado a sus farmacias. Y está funcionando francamente bien, ¿no? Ahí los beneficios para el punto de venta son muy claros porque es el marketing de la marca el que está trabajando para enviar gente a sus farmacias físicas, ¿vale? Y luego un poco recordar esa slide donde explicaba el cómo se pueden trabajar los datos, el tener información del comportamiento de tus productos en tienda, cuando tienes bastantes tiendas, ayuda muchísimo a comprender qué va a pasar, a establecer esos modelos predictivos, incluso prescriptivos, ¿no? No me voy a extender demasiado porque quiero que me quede tiempo, pero bueno, este es el típico dashboard de Business Intelligence, esto es ClipView y sirve para analizar comportamientos por años, por meses, por quarters, por semanas, a nivel de código de barras, a nivel muy, muy detallado.
Y para finalizar, bueno, si trabajas para quien quiere liderar los procesos, prepárate para competir en precios. Estamos hablando de Amazon, estamos hablando de los pure players online. Ellos lo que van a liderar y están liderando, de hecho, son los procesos, y lo que valoran para ofrecer a sus consumidores es un precio, claramente. Y yo abogo un poco por esos socios detallistas. Cada uno, aquí hay un perfil de asistentes de muy diferentes sectores de actividad, pero este papel de relación de socio detallista es un clarísimo ejemplo de por dónde van a ir las cosas en aquellos sectores donde la marca tiene un papel bastante relevante, que son muchos. Y bueno, el valor de los datos es saber compartirlos con inteligencia. Y yo, Pau, si hay... dejo de compartir. Sí, Si hay muy bien. Sí, si hay alguna pregunta, ahora comentamos lo que queráis. La verdad, Andrés, que yo creo que has comentado cosas muy interesantes y muy de la problemática diaria a la hora de avanzar en todo esto, ¿no? Cuando hablamos de ese cambio de visión, ese cambio de cultura a la hora de plantear negocios de visión digital. Hay muchas empresas, ¿no? Pues nosotros también nos encontramos pues mucha pyme con esta reticencia al seguir haciendo lo de toda la vida, pero desde lo digital. Y aquí es un poquito donde quiero llegar, ¿no? Y creo que lo has explicado súper bien en el sentido de que al final no es solo el tener el dato, sino es el aportar valor a través de esa obtención del dato, ¿no? Y ese es el cambio de chip que nosotros desde las oficinas intentamos ir cambiando esa cultura, pero que hay mucho trabajo ahí y que los empresarios, sobre todo los de más retail, ¿no? Del comerciante más a pie de calle, todavía está un poco lejos. Yo, por ejemplo, has comentado un ejemplo, pero yo también pensaba antes en uno que me pareció muy interesante, que era una pizzería que simplemente pues tiene su propio software y tú puedes pedir la pizza directamente desde la página web. No tienes ni que llamar, no tienes ni que... Entonces ya tienes tu usuario y ya tienes tus pizzas y simplemente con 2 tags ya puedes tener la pizza, ¿no? Es una forma de aportar ese valor, ¿no? de rapidez y saltarte esa parte incómoda de llamar y hablar y esperar, etcétera, ¿no? Yo creo que este es el punto, y creo que lo has explicado súper bien. Y ya os digo, si tenéis algún comentario, puedes levantar la mano, ya os abro el micro. Siempre es más beneficioso para todos, es más interactivo. Si no, acabamos hablando Andrés y yo llevamos hablando desde las 9:30. Así que si alguien quiere comentar alguna cosa. Yo sí que te quería preguntar algo, Andrés. A nivel de retail, más en vuestro sector, ¿no? Sí que encontramos este tipo de tiendas que están muy alineadas, ¿no? Quizá con esta tendencia más digital, básicamente también porque el sector tiene grandes empresas que están marcando el camino que obligan, digamos, en cierta manera a meterse en esta visión digital, pero también hay esas tiendas de barrio, ¿no? que han sido de toda la vida, que venden pues, artículos deportivos o artículos de cualquier tipo, ¿no? Como pueden ser las farmacias. ¿Cómo estás encontrando tú esto? Es decir, hay esa resistencia también que comentábamos, es muy grande. ¿Cómo de preocupante es? Bueno, el fenómeno empieza a ver en deporte, que es lo que conozco en más profundidad, están desapareciendo, están cerrando y están cerrando. O sea, estamos viviendo un fenómeno de concentración increíble. Sí que es cierto que es más a nivel urbano, o sea, ciudades más grandes, más consolidadas, donde realmente tanto la presión o el incremento de la venta online, que fundamentalmente es una competencia en precio, y lo que está provocando es que desaparezcan. Ahora el sector deportivo, bueno, ese fenómeno de concentración muy grande.
Y muy grande significa que 5 o 6 operadores están liderando la relación y empiezan también a ser multinacionales. Hemos vivido no el desembarco de Decathlon, que ya lleva 30 añitos entre nosotros y que lo ha hecho de forma progresiva y lo ha hecho francamente bien. Decathlon tiene una posición en el mercado español con un liderazgo. Son sus marcas, es un operador que además trabaja con una filosofía de marca propia muy elaborada por cada actividad deportiva, y eso se ha quedado una parte muy importante de la pirámide, de la base de la pirámide, y luego el mundo empieza a ser un mundo de especialistas. Cuando hablo de especialistas, pues hablo de especialistas en básquet, en fútbol, en pádel, en outdoor, en actividades deportivas, en bike, que es un canal totalmente aparte. Entonces, yo creo que somos un sector muy maduro porque hay ese liderazgo de marcas multinacionales enormes que no ocurre en otros sectores. O sea, entre 3 marcas, que son Nike, Adidas y Puma. Bueno, y Adidas además es propietaria de Reebok y Nike es propietaria de Converse y de otra serie de marcas. Entre ellos 3 han tenido una posición privilegiada muy importante y han marcado mucho la pauta de lo que está ocurriendo ahora. Lo que veo fundamentalmente es un tema de gestión de CRM. O sea, el hecho que le ha preocupado a las marcas líderes es que el detallista no ha sacado del anonimato a su consumidor, pero no para compartirlo, sino para relacionarse ellos y poder hacer un marketing muchísimo más elaborado. O sea, al final hay un tema que en marketing se utiliza mucho que le llamamos el lifetime value, ¿no? Si tú identificas a un chaval que le gusta el fútbol, o chavala que le gusta el fútbol y viene con su padre porque tiene 8 o 9 años, la relación con esa persona a nivel de compra puede ser una relación de casi 10 años, ¿no? Entonces, ahí el pragmatismo de los americanos es decir, pero bueno, si tienes un tesoro que va a durar 10 años, trabaja en liderar la relación y ayúdame a mí a tener una oportunidad en esa relación. Entonces, eso no ocurrió. ¿Vale? El deporte se ganó, tuvimos una época dorada muy importante en el posolimpismo, salvando las crisis que han afectado a todos los sectores, y se creció muchísimo. Mucho es mucho, porque se ha incrementado la práctica, porque se ha vinculado a salud, al estado del bienestar, y porque además es muy recomendable. Y eso ha creado una base de consumo, de demanda, que al final lo que no quieren las grandes multinacionales es que se lo quede el amigo de Amazon, ¿vale? Y otros operadores, que no solo son ellos, ¿no? Entonces, están trabajando en liderar esa relación. Entonces, si la gente no quiere compartir para poder ser más competitivos, se acaba la partida. Pero, ojo, he puesto un ejemplo, y son ejemplos públicos, con lo cual los puedo compartir, de Footlooker, que es un auténtico monstruo, y son gente brillantísima. El problema que se han encontrado en este momento, porque su gran proveedor pues ha cambiado un poco bastante su estrategia, porque quiere trabajar en liderar esa relación, ¿no? Y mirar también el tema con la gestión de datos en tiempo real, con este dispositivo maléfico y maravilloso, por otro lado, que llevamos todos encima, ¿no? Es una pena, Pau, el hecho de no poder ver a la gente y de no poder... pero bueno, a ver, para mí al final... Aquí yo creo que, y que a veces, ¿no? Que eso lo has dicho, ¿no? Estas culturas, estos sectores más tradicionales, que parece que esto no va con ellos, que al final ven este sector como que, o sea, que al final son sectores que avanzan de forma diferente. Pero eso no quiere decir que sectores más tradicionales que ahora no están avanzados no tengan que avanzar. Y yo creo que esto es un poco lo que no acaba de entenderse, ¿no? Al final también, por los dirigentes de esos sectores más tradicionales que no ven que sectores más avanzados, como puede ser el del deporte, como puede ser el de la música, como puede ser el de la audiovisual, están marcando, o los videojuegos están a años ya avanzados. Déjame ponerle un ejemplo y si quieres con eso concluimos, ¿no? Ha sido maravilloso, o sea, a pesar, o sea, la adversidad del COVID ha provocado, y digo, ha sido maravilloso, porque hemos visto a personas de casi ya la cuarta edad, ¿vale? O sea, personas con 90 años con un smartphone leyendo un QR para poder pedir un café. Y eso lo hemos vivido y ha entrado dentro de algo como muy cotidiano, ¿no? O sea, tú sabes, bueno, porque nos dedicamos un poco a esto, que tú puedes tener tu QR con tus datos y que cualquier tienda que tenga un lector 2D, ya no sirve el típico lector de toda la vida, tiene que poder leer una pantalla,
¿vale? Puede tener algo estandarizado para que sea simplemente un gesto. Es pip, leer un QR y tener tus datos. Y tenerlos porque tú consideras, eso se llama permission marketing, el marketing del permiso, y compartir puede permitir que se relacionen con nosotros de otra manera. Sí que es cierto que nos tienen que decir un poco qué tipo de relación vamos a mantener, pero es que online no nos planteamos qué tipo de relación vamos a mantener. Y tú y yo sabemos pues, lo que son los logs, los tags, las cookies y todo lo que estamos aceptando de forma mandatoria y regulatoria para que sea dato tóxico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ya es la lucha, ¿no? que tenemos todos los que estamos en este... Pero hay que poner el foco, Pau, porque si no ponemos el foco, realmente yo no tengo nada en contra, al contrario, lo que he hecho ha sido apoyar y empoderar a mis clientes del mundo offline para que tengan tiendas. O sea, 24 Segons es un ejemplo, le controlamos software de su tienda y contribuimos en el desarrollo de su e-commerce y de la integración de las tiendas físicas, stocks, dónde está, ubicaciones, todas esas cosas, ¿no? Pero al final, lo más importante es ese cliente, el poder trabajar en esa relación. Y pasa en todos los sectores. O sea, ya me da igual que sean sectores C2B, donde realmente el CRM juega un papel muy importante, como sectores B2, B2C, que es una hibridación cada vez más natural, que sería un poco lo que nos ha ocupado, y luego ya, pues directamente al consumidor, que esa es otra batalla. Sí, sí, y es la batalla importante al final, porque es este momento, ¿no? De que incluso grandes multinacionales, porque ahora comentabas alguna, ¿no? Pero Volkswagen también, Audi Volkswagen se dio cuenta que no conocía quién estaba conduciendo sus coches. De repente, claro, muchos padres compraban los coches a sus hijos, o sea, sabía quién había ejecutado la compra, pero no sabían quién estaba. Entonces, claro, aquí se pierde toda, digamos, el contenido que en el futuro va a generar ingresos, que es la experiencia de cliente, que es el valor añadido, etcétera, etcétera. Entonces, al final es, bueno, el resumen, digamos, de toda esta charla, ¿no? De como los datos, como el petróleo del siglo XXI, porque si no, ese petróleo se va a acabar, esa venta del producto se va a ir a menos porque no sabemos aportar valor. Bueno, es la paradoja de lo que ocurre ahora con el petróleo, que está en manos de unos pocos. Yo por eso hago ese vínculo, ese símil, y que ahora nos afecta más con la energía, el petróleo del siglo XXI. Y como sigamos así, va a estar en manos de muy pocos, que son los que verdaderamente van a saber gestionarlo y obtener valor de esa gestión, ¿no? Y va muy rápido, va muy rápido. Sí. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estoy seguro que encontraremos otra temática que abordar. Ya tengo alguna en la cabeza, ya lo hablaremos. Vale. Nada, agradeceros a todos vuestra asistencia hoy aquí y nada, invitaros a la próxima jornada que será el jueves. Hablaremos de posicionamiento en Google y cómo trabajar también con redes sociales. Así que nada, quedáis invitados y nada, nos vemos el jueves. Vale. Un saludo a todos y que tengáis buen día. Gracias.